Bueno, mi gente, como dice el título de este video, este iPhone 13 Pro Max salió súper mal. Fíjate que yo hice la preorden en septiembre 17 y hasta la fecha no ha llegado. Nosotros, los ciudadanos de a pie, pues lamentablemente tenemos que comprar el teléfono para traerlo al canal y que ustedes puedan ver las especificaciones. Ustedes saben que años tras años yo siempre traigo el nuevo iPhone, le hago prueba de agua, prueba de congelación, le hago muchísimas duras pruebas, pero en esta ocasión me salió el tiro por la culata. Digo esto porque fíjate, lo preordené septiembre 17 y hoy estamos a 7 de octubre. Y esto para un youtuber de tecnología es algo horrible, porque imagínate, ya yo agarro y recibo este teléfono, le hago los revisados, le hago unboxing, le hago prueba de agua, pues adivina, pues no va a tener vista. Es decir, porque ya hay un montón de usuarios que ya hicieron esos tipos de videos y cuando yo venga a subir pues ya no va a tener ningún sentido, dado a que es muy tarde, ¿no? Lo recibiría muy tarde. Y fíjate aquí donde me dio problema de tránsito, es decir, el delivery, no se sabe qué pasó con el teléfono. Yo fui a la tienda, esta tienda es Best Buy, Estados Unidos. Yo fui a la tienda y ellos dicen que el teléfono me va a llegar en cualquier momento. Pero fíjate que ya estamos a 7 de octubre y el teléfono no termina de llegar. Yo estoy un poco decepcionado, no con Apple, sino con esta tienda. Porque se supone que si yo soy de los primeros que hago la preorden, pues se supone que el teléfono debió de llegarme como le ha llegado a un montón de usuarios. Porque veo que hay mucha gente de que ya el teléfono le llegó. Yo quiero pedir una disculpa a los chicos de aquí del canal que han estado pendientes sobre qué ha pasado con este teléfono, por qué yo no lo he traído al canal. Y la situación que pasa es esta, que hice la preorden y el teléfono no ha llegado. Y de hecho voy a cancelar esta orden, ya me desencanté. Ustedes saben que yo tengo el iPhone 12 Pro Max y con este teléfono a mí me va muy bien. No le veo la gran diferencia para yo cambiarme del 12 Pro al 13 Pro. Pues no le veo la gran diferencia. Una ligera mejora en las cámaras. Pero no hay una diferencia así tan descolosal que yo diga, diablo, no, espérate, tengo que comprarme el iPhone 13 Pro. No, para nada. Yo quería traerlo para poder presentarlo aquí al canal, hacerle duras pruebas, comparar las cámaras, que es algo que quería hacer, de comparar las cámaras del 12 Pro Max con el iPhone 13 Pro para ver cuál es la gran diferencia, porque lo único que veo más destacado, aparte también de la pantalla 120 Hz, que era algo que yo quería, de que en un iPhone una pantalla 120 Hz y una GPU un poquito más potente, una GPU con 5 núcleos, que creo que esos son los puntos más importantes. Una mejor GPU, una pantalla 120 Hz que va a ir más fluida y una cámara mejorada. Es la única diferencia y creo que por esas cosas no valdría la pena tú comprarte un iPhone 13. No valdría la pena. Si yo fuera un ciudadano de a pie, un ciudadano normal que no tuviese un canal de tecnología, pues yo no me compraría el iPhone 13 Pro Max. Y de hecho no lo voy a comprar. Si ustedes ven algún video algún día de este teléfono en este canal, es porque es un teléfono prestado. Es decir, me lo prestaron o yo lo tomé prestado para hacer uno que otro video. Porque, para ser honesto contigo, estoy desencantado. Esto ha sido una decepción para mí, dado a que no me entregaron el teléfono a tiempo. Y yo creo que la razón del por qué pasó esto es por lo siguiente. Mira, le voy a dar aquí a detalle. Qué pena con ustedes, chicos, de que esto pasara. Y fíjate aquí, para mí, óigame bien, para mí, yo creo que el problema pasó por esto, porque el teléfono me iba a salir en 700 y pico de dólares. Es decir, yo iba a hacer un trueque, iba a regresar un teléfono viejo
más por la preorden. Ellos me daban $100 y yo pagaría por este teléfono aproximadamente 700, o pagué, ¿no? Porque ya lo pagué. Pagué $794 y ya me darían mi iPhone nuevo. No tendría ya ninguna deuda con ellos. El iPhone era mío, yo podía hacer con él lo que yo quisiera. Podía hacerle duras pruebas y todo esto. También tenía opción de ponerle Apple Care en caso de que se dañe. Fíjate donde yo aquí me ofrecían Apple Care, me lo ofrecían en planes. Si quería pagar mensual, serían $10 mensuales o $200 por 2 años. Y también tenía la opción de pagarlo mensual. Aquí yo pagaba $13.49 o $369 por 2 años. ¿Qué va a pasar ahora? Pues va a pasar lo siguiente, que yo voy a hacer esto. Ya no me interesa. Mira lo que voy a hacer con tu iPhone. Mira lo que voy a hacer con tu iPhone 13 Pro Max. Y ¿qué le pongo aquí, chicos? Lo voy a traducir para ver qué le pongo aquí. A ver, vamos a ponerle: el artículo no me llegará a tiempo. Eso mismo, ahí está. Tiene varias opciones. El artículo no me llegará a tiempo. El precio de este artículo es demasiado alto. Encontré un mejor precio en otro lugar. No puedo ir a la tienda a recoger. Ya no quiero este artículo. Ordené el artículo equivocado. Ya ordené este artículo. El artículo ahora no está disponible. Está pendiente. No hice este pedido y tengo problema de pago. No, gracias a Dios no tenemos problemas de pago. Ya eso está, todo está saldado, todo está bien. Pero este artículo ahora no está disponible, está pendiente. Mira, esta opción está bien. Puedo elegir entre esta y entre esta. El artículo ahora no está disponible, está pendiente. El artículo no me llegará a tiempo. Concha, ¿cuál pongo? Sí, pues ya el tiempo pasó hace mucho. Voy a poner esto. Sí, esta va a ser. Y mira lo que voy a hacer con tu iPhone 13. Mira, cómetelo con yuca. Me importa un pepino. Mira tu iPhone, mira. El precio, ¿dónde está? Espérate. El precio de este artículo es demasiado alto. Pero mira, me lo quitaron. Vamos a seleccionar este. No importa, vámonos. Continúo con la cancelación. Dice, aviso, encontramos un ahorro de 0. Mira, esto es una burla. Mira lo que voy a hacer, mira, con tu artículo, mira. Te lo voy a cancelar. Mira. Lo lamentamos, la cancelación de este pedido. Tu pedido se ha actualizado correctamente. El monto de la tarjeta de regalo que utilizó para comprar este artículo se reembolsará su tarjeta de regalo. Ya no tienes tu tarjeta de regalo, llámanos. Podemos enviarte un reemplazo a Best Buy. Le enviaremos un correo electrónico para confirmar la cancelación. El iPhone 13 Pro Max, T-Mobile. Bueno, chicos, esto es todo. Así que me van a disculpar. Es muy probable que ustedes no vean videos, al menos ahora mismo, no van a ver videos del nuevo iPhone 13 Pro Max, dado a que he tenido esta situación con el envío. Lo ordené en septiembre y esta es la fecha en el cual no ha llegado. Yo, para serte honesto, no estaba muy contento con esto de cambiarme y esto, dado a que, mira, yo tengo el 12 y con este a mí me va muy bien. Ahí la cámara está un poquito jodida, pero ustedes saben que yo tengo aquí mi iPhone 12 del año pasado y con este a mí me va súper bien. Yo quería comprarlo, más era para traerlo aquí al canal y que ustedes pudieran ver duras pruebas de rendimiento, pruebas de juego. También quería hacerle comparativas con otros dispositivos, con el S21 Ultra. Sería brutal hacer una comparativa, pero miren la situación que pasó. Estoy algo molesto con Best Buy por no enviarme mi teléfono a tiempo. Así que si decides hacer una preorden en Best Buy, pues debes de tener paciencia, porque esta gente se toman su tiempo para mandarte el dispositivo. Y creo que es la última y primera vez que hago una preorden en Best Buy. Y más si es para traer un producto aquí al canal, que sea un producto rápido, un producto que yo quiero que ustedes vean de una vez, que sean
de los primeros en ver este video, pues creo que me iría por otra tienda. Creo que la próxima vez lo compraría en Apple directamente. Creo que si lo hubiese ordenado en Apple, pues sería otro cuento. Ya Apple me hubiese mandado este teléfono. Y creo que por eso es que dicen que lo barato sale caro. Porque yo tratando de ahorrarme un par de dólares, pues fíjate que perdí la exclusividad de yo poder subir este video a tiempo y que ustedes sean de los primeros, que esta comunidad sea de los primeros que en ver este video. Si llegamos a la parte final, si te gustó este video, pues dale like, suscríbete al canal. Le pido una disculpa a los chicos de aquí del canal y esta ha sido la razón del por qué yo no he podido traer el iPhone 13 Pro Max aquí al canal. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.